Escuchas Carisma Estéreo. Muy buenos días a Carisma Estéreo, los oyentes que están allí conectados. Hoy queremos bendecirte con una palabra de vida, una palabra de transformación, que salga de tu corazón una adoración por causa de la manifestación del Espíritu Santo. Queremos hoy que el Señor derrame sobre tu vida todas sus riquezas, la abundancia, como dice la Biblia, que Él nos bendecirá conforme a las riquezas de su gloria. Estamos hoy comenzando nuestro devocional a solas con Dios y queremos compartir una palabra que transforme tu vida, que transforme tu ser, que traiga vida y vida abundante. Entonces vamos a leer, dice Mateo capítulo 4, verso 1 y verso 2, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En este capítulo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tema de hoy se llama Aprendiendo a vivir en el desierto con Dios. Aprendiendo a vivir en el desierto con Dios. Hay algo que es muy importante, y es que los desiertos hacen cosas maravillosas en nuestro corazón. Siempre que veamos al desierto como una derrota, como un fracaso, como un olvido de Dios, como que ese desierto es una consecuencia, una maldición, nunca vamos a sacar de este desierto una bendición, un resultado, un propósito, un fruto. Cuando la mujer que se encontró con Eliseo, que Dios a través de él le dio una promesa de un hijo, y ve que su hijo muere, ella viene a su encuentro y le dice: has venido a atormentarme, has venido a recordarme los pecados del pasado. ¿Por qué has permitido que mi hijo muera? ¿Por qué me entregaste a mi hijo para que muriera? Entonces las personas no entienden que el desierto no estaba preparado para matar y para destruirles, sino para bendecirles y para hacerles mucho mejor de lo que ya era. Por eso dice la Biblia que aún Jesús, el autor de la fe, el autor de la santificación, el autor de la vida eterna, Él estaba preparado para entrar al desierto, y cuando eso pasa es porque el Espíritu Santo quiere hacer maravillas entre nosotros. El Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para quebrantar toda esa maldición que había en su vida del pecado de Adán, para entrar a destruir todo ese argumento legal que Satanás tenía en contra de Jesús y de su creación, porque él tenía sobre su vida todavía el ADN de Adán, ese ADN de desobediencia, de maldición, de pecado, y por eso Jesús tenía que ser llevado al desierto. Pero hay una cosa también que debemos aprender, aunque no he comenzado el tema, y es que hay desiertos que el Espíritu Santo te lleva para transformar tu vida, para cambiar tu corazón, para llenarte de su poder, pero hay desiertos que nosotros mismos entramos por nuestras propias decisiones. Hay desiertos que nos lleva por decisiones equivocadas. Anoche hablaban el programa de manifestaciones del Espíritu Santo, que cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y tomamos decisiones, eso llega a que nuestro corazón venga sobre nosotros una condición, una maldición, una actitud incorrecta, y eso nos lleve a traer consecuencias que nos traen dolor, que nos traen dificultades, que nos traen opresiones. Por eso, cuando el Espíritu Santo te lleva al desierto, es porque Dios quiere vivir allí contigo y enseñarte como un padre que enseña a su hijo sabiduría, como un padre que quiere forjar la vida de su hijo para que aprenda a vivir, para que sea honorable, para que sea sabio, para que sea honesto, para que sea íntegro, y lo lleva a hacerle entender que la vida es de propósitos, la vida es de cambios, la vida es de decisiones, la vida es de sembrar y recoger. Volvamos a leer Marcos capítulo 1,
verso 2 y verso 13. Dice, luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto, está hablando Marcos, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dice que el Espíritu en esta versión, en este evangelio, dice que el Espíritu le impulsó a Jesús al desierto y estuvo en el desierto 40 días y era tentado. Entonces tú podrías decir, es que el Señor nos lleva para ser tentados, el Señor nos lleva para que el enemigo venga a de pronto querer afectar nuestra relación con Él. Pues la Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 12, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya terminado la prueba, Dios le dará la corona de vida que ha reservado a los que le aman. O sea que el Espíritu Santo permite que seas tentado para ver qué tan fuerte ya eres en esa debilidad, para saber cuánto Dios ha conquistado esa área de tu vida. Cuando el Espíritu Santo permite la tentación, quiere decir que a través de eso Dios está probando tu corazón, a ver si en ese corazón ya Cristo tiene el gobierno. Lo primero que quiero que aprendamos es, en el desierto Dios nos enseña a sobrevivir. En el desierto Dios nos enseña a sobrevivir. En el libro de Deuteronomio, creo que capítulo 7, dice que el Señor le habló a Israel, le dijo, te llevé al desierto donde caminaste y tus pies no se hincharon, donde tu ropa no se gastó, donde tus calzados no se gastaron. Te llevé al desierto, a lugares donde no edificaste, pero yo estuve contigo y todo lo hice para probar tu corazón, para probar tu vida, para probar tu decisión, para saber esa obra maravillosa, esa manifestación de su poder. Por eso el desierto nos ayuda a sobrevivir. El desierto nos enseña a vivir. El desierto nos capacita para poder ser herederos de la gloria de Dios. Cuando Dios te quiere bendecir, transformar, te quiere cambiar, te quiere dar abundancia de su bendición, Dios te lleva al desierto, te lleva al lugar para que sepas que Él tiene el control y Él va a hacer sobre tu vida una obra transformadora, dice. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoced pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Dios nos lleva al desierto con el propósito de enseñarnos a vivir o a sobrevivir, enseñarnos a amar lo que no amamos, enseñarnos a valorar lo que no tenemos, enseñarnos a ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Ayer hablaba con alguien y le decía que antes de que conociéramos a Jesús, la Biblia dice que Dios saca el sol sobre buenos y malos. Y antes que conociéramos a Jesús, de pronto tuvimos muchas bendiciones, tuvimos tal vez salud, digo yo, economía, había una economía sólida, había muchas cosas que para nosotros era nuestra fortaleza. Y en ese tiempo tal vez si de pronto había economía, había bendición, no agradecíamos, no valorábamos las bendiciones de Dios, no valorábamos las buenas cosas que el Señor nos daba. Y de pronto le decía a esta persona, de pronto nos colocaban allí una comida buena, pero como no era la que nosotros queríamos, entonces la rechazábamos.
nos gustaba simplemente todo lo bueno que viniera de Dios. Job le dice a su esposa cuando se le acerca y dice: ¿y por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Mira cómo estás. Te quedaste sin hijos, sin riquezas, aún sin amigos y ahora sin salud. Y Job le dice a su esposa: ¿recibiré solamente lo bueno de Dios? ¿No recibiré lo malo de Dios? Como una mujer insensata estás hablando. Entonces lo que le estaba diciendo Job allí es que uno tiene que aprender a vivir, a amar y a ser guiados y a sobrevivir en ese desierto. Entonces, cuando uno está sin Dios derrocha, uno está sin Dios es desagradecido. Cuando uno está sin Dios, uno no entiende el propósito. Pero cuando uno llega al Señor y sabe Dios que sobre uno está una unción de economía, de bendición económica, lo lleva a pasar unas dificultades y uno se acuerda de cuando estaba en su tiempo bueno, y uno se acuerda cuando comía manjares, se acuerda cuando despreció tremendos alimentos, se acuerda uno tantas cosas, y todo eso lo hace Jesús a través del Espíritu Santo para que aprendamos a vivir en el desierto y que cuando entres a la tierra prometida tu corazón sea agradecido. Tu corazón aprenda a agradecer lo poco y lo mucho. Yo le decía a esta persona, cuando uno ha pasado por el desierto y aprende a valorar todas las riquezas que Dios nos ha dado, para uno ya le da lo mismo comer en un restaurante fino donde el plato cuesta 40, 50 mil pesos, a comer en un restaurante humilde que el valor de la comida son 6, 7 mil pesos. Para uno ya es lo mismo. Que si a usted lo ponen a escoger y le dicen, ¿usted dónde quiere almorzar? ¿En la galería o en restaurante Hierbabuena? Pues uno de lógica va a querer estar en Hierbabuena. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que uno aprende a valorar todo. Que no importa si andas en automóvil 0 kilómetros o andas a pie. Que no importa si tu casa es la más hermosa de la cuadra o es la casa que el Señor te dio para vivir. Que no importa si tu ropa tiene marca o simplemente tu ropa es la que te cubre y la que te bendice. Que aprendemos a valorar todo lo que Dios nos ha dado. Aprendemos a valorar cada día que Dios nos da. Aprendemos a valorar la salud. Aprendemos a valorar la familia, que hay veces cuando estamos sin Dios somos ingratos con la familia. Aprendemos a valorar el amor y la misericordia de Dios. En Segunda de Reyes capítulo 19, verso 3 al verso 8. Segunda de Reyes capítulo 19, verso 3 al verso 8 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, está hablando de Elías, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Viendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías se va para esta cueva lleno de temor, porque Jezabel le dice que así como él mató a los 850 profetas de Baal, así él va a tener su cabeza en un plato el otro día, y se llena de temor. Se llena de miedo. Lo tremendo es que él no le tuvo miedo a estos 850 profetas de Baal, ni a un pueblo que estaba apartado de Dios, pero sí le tuvo miedo a una mujer llamada Jezabel, que era un principado, una potestad, y en vez de confiar en el poder, la poderosa mano de Dios, dice que huyó.
dejó su criado y huyó y se fue a esconderse y a quejarse y a decirle a Dios que le quitara la vida, que él no era mejor que sus antepasados. Y se duerme de tanto quejarse, tal vez despechado, ojeroso y sin ilusiones. Se duerme allí deprimido y dice que Dios envía un ángel para que le prepare una torta y le dé agua. Y él se levanta, come y vuelve y se duerme y después se levanta otra vez y ahí está la torta. Y dice, y esa comida le fortaleció y anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese monte Horeb simboliza la roca que Dios tocó para que saliera agua y saciara la sed del pueblo de Israel cuando se quejaban porque iban a morir de sed. La Biblia dice, Cristo es la roca de Horeb que está brotando agua de vida saludable a nuestro ser. Entonces, lo que quiero que el Señor nos enseñe es que en el desierto Él nos enseña a sobrevivir, Él nos enseña a valorar, Él nos enseña a ser fiel en lo poco, para cuando te entre al Canaán, a lo mucho, no se te olvide de dónde te sacó el Señor. No se te olvide cuáles son las grandes bendiciones que Dios te ha dado. Un día el pastor Freddy Rodríguez de la Misión Carismática Internacional de Bogotá, en una prédica decía que un día él se acercó a la pastora, a la esposa del pastor Castellanos, y le dijo, pastora, yo estoy contento, feliz de todo lo que Dios ha hecho conmigo, de dónde Dios me tiene, de todas las bendiciones que me ha alcanzado. Y la pastora, él esperando de pronto que le felicitara, que le dijera, sí, Freddy, es que tú eres muy buen ministro, es que tú eres tremendo pastor, es que eres tremendo hijo de Dios. Ella lo único que le dijo es, por eso, Freddy, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Cuando uno no entiende que el desierto es para enseñarnos a valorar, para enseñarnos a ser fiel en lo poco, para enseñarnos a ser un corazón agradecido, no un corazón ingrato. Uno puede estar de desiertos en desiertos y no aprende la enseñanza, no aprende la lección. Se nos vuelve la vida como un círculo destructivo de desiertos. Pasa un ciclo, volvemos al desierto. Pasa otro ciclo, volvemos al desierto. Y el Señor, después de que entró al pueblo de Israel a la tierra prometida, nunca jamás volvieron al desierto. Después de que los bautizó y los sumergió en el Jordán, a los que nacieron en el desierto, a los que pudieron tener un corazón preparado, nunca jamás volvieron al desierto. Quiere decir que cuando vivimos en la misma área desiertos consecutivos es porque no has aprendido la lección, no has aprendido la tarea, no has hecho la tarea, no has hecho lo que Dios te quiere enseñar a través de ese desierto. Dios tomó a Elías y lo llevó al monte de Horeb, el monte que representa a Cristo. El monte que representa la fuente de vida, pero Elías nunca más volvió al desierto. Por eso el desierto te enseña a sobrevivir. Bueno, volvemos aquí a nuestro devocional en esta mañana, a solas con Dios, tratando el tema aprendiendo a vivir en el desierto con Dios. Lo primero que estaba aprendiendo y enseñando a través de este tema es que el desierto Dios te enseña a sobrevivir. En el desierto aprendemos a valorar lo que no tenía valor. En el desierto aprendemos a entender que el agua es escasa y le damos todo el valor que tiene. En el desierto aprendemos a ser agradecidos. En el desierto aprendemos a ser fieles en lo poco y a ser fieles en lo mucho. Por eso el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para enseñarle allí todo lo que él tenía que aprender para vivir, para sobrevivir, vivir abundantemente. Dios le habló al profeta Elías y le dijo que él quería descansar, que quería morirse, que quería perder su vida, que se sentía fracasado, pero Dios le alimenta 2 veces y le dice,
Ven porque largo camino te espera. Todavía Dios sigue formando. Y también decía de que Dios, después de que sacó al pueblo de Israel del desierto, nunca más volvieron al desierto a vivir, a morar. Tal vez pasaron por ahí, pero nunca más volvieron a morar ahí, porque Dios lo entró a la tierra prometida. Entonces tienes que aprender de que el desierto tiene una formación y una enseñanza, pero Dios no quiere que vivas en el desierto. Josué capítulo 24, verso 24 y 25 dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Lo segundo que Dios quiere hacer en el desierto es que nos enseña a obedecer. Nos enseña a obedecer. Jueces capítulo 3, verso 4 dice: y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. En esos versos anteriores del 1 al 3 dice que Dios permitió que se quedaran unos gigantes allí en la tierra prometida con dos propósitos. El uno, para que los que nacieron en el desierto aprendieran a pelear, aprendieran a ser conquistadores, aprendieran a que no todo era fácil, que no todo era color de rosa, aprendieran a que las cosas fáciles no tienen valor, que cuando algo está allí abundantemente no lo valoramos. Yo le digo a las personas que a nuestros hijos hay que enseñarles a valorar las bendiciones que nos llegan. Cuando ellos no aprenden a valorar, todo lo desechan. Tú te esfuerzas con harto y gran abnegación y esfuerzo y le compras, digo yo, un celular, y ellos no se han dado cuenta que a ti te costó días de trabajo, semanas de trabajo tal vez, y lo dejan en cualquier lado, lo dejan caer, no le importa y se les pierde, y lo primero dice: se me perdió, y no les da valor. Pero cuando a ellos les toca pagarlo, cuando a ellos les toca esforzarse, cuando a ellos les toca tener muchos días de labor, de trabajo para poderlo pagar, aprenden a valorar y se vuelven obedientes. Uno aprende a ser obediente cuando en el desierto está. Uno aprende a escuchar la voz de Dios cuando está en el desierto. Cuando está en Canaán se le olvida a uno escuchar la voz de Dios. Cuando está en el desierto aprende a dejar que el Espíritu Santo los guíe. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel allí en Jueces que Él dejó los gigantes que todavía están en la tierra prometida para que aprendieran a pelear y para que aprendieran a obedecer. En el libro de Samuel capítulo 15, primera de Samuel capítulo 15, verso 22 y verso 23 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí en este capítulo 15, Dios le está diciendo a Saúl que para Dios es más importante que le obedezca a que presente sacrificios. Es más importante que aprenda a escuchar la voz y seguir sus mandamientos que hacer tremendos sacrificios. Yo le digo a las personas que para Dios es más importante que tú estés atento a su voz y escuchas su voz y la pongas por obra, como dice Deuteronomio 28:1, que hagas toda clase de ayunos, que hagas toda clase de oraciones, que hagas toda clase de ofrendas. No es que eso no sea importante, sino que el pecado que llevó al hombre a perder la gloria de Dios fue la desobediencia. Dios le dijo a Adán y Eva: allí en el huerto de Edén te he dejado toda clase de árboles frutales y el árbol de la vida para que comas de él,
Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de cierto el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como Satanás, que representa a la serpiente, sabía que la desobediencia lo destituyó a él de la gloria de Dios, él sabía que en el momento en que quisiera desobedecer a Adán y a Eva, ellos iban a ser destituidos de la gloria de Dios. Por eso va y los incita, va y los tienta y le dice: ¿acaso Dios no quieres que tú no seas como Él? ¿Acaso Dios no es injusto? ¿Acaso Dios no es un egoísta que lo que quiere es que siempre se le esté obedeciendo? Y la mujer se dejó lastimosamente, como decimos aquí en Tuluá, enredar. Y también ella comió del fruto, desobedeció. Por eso la Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso fue exaltado hasta lo sumo, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble, los que están en los cielos, en la tierra, y los mismos demonios que están debajo de la tierra. O sea que la obediencia es tu mejor adoración. La obediencia es tu mejor sacrificio. La obediencia es tu mejor ofrenda. La obediencia es lo que llevó a Jesús a ser el Salvador del mundo y a ser nuestro Redentor. En Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tú siempre vas a estar tomando decisiones para bien o para mal. Si te vuelves un obediente al pecado, vas a recibir el fruto del pecado, que es muerte. Si te vuelves obediente a la justicia, a Dios, a Cristo, a las autoridades que Dios pone sobre tu cabeza, a tu jefe, a tu líder, a tus padres, vas a recibir justicia de Dios. La obediencia no es condicional. La obediencia no es si la persona me cae bien. La obediencia no es si la reconozco o no la reconozco como autoridad. La obediencia no es condicionada a que mis padres se porten bien o se portan mal. La obediencia es el principio que llevó a Jesús a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. La obediencia lo llevó a Getsemaní a luchar con su humanidad, a sudar gotas de sangre, a preferir obedecer a Dios que a sus propios deseos personales. Jesús no quería como hombre morir en la cruz, pero la obediencia lo llevó a hacer sacrificio de vida y de transformación. Entonces la obediencia no puedes acondicionarla. Es que yo voy a ir al culto porque hoy sí quiero obedecer. Yo voy a orar porque hoy sí quiero obedecer. No. Simplemente tú obedeces a Jesús para que venga justicia y bendición, o obedeces al pecado para que venga dolor y maldición. Siempre estamos tomando decisiones para bien o para mal. No hay un lugar neutro, no hay una zona gris. Es blanco o es negro. Y cuando aprendes a estar en justicia de Dios, te vuelves esclavo por amor de Jesús. Entonces el desierto Dios lo utiliza para enseñarte a obedecer. Quiero saludar a unos fieles oyentes que están reportando sintonía allí bien juiciosos. Vuelvo a saludar a Janie, que está allí conectada desde temprano. Saludar a Liliana también, que está ahí conectadita. Muchas bendiciones. A Yolanda Benavides, que son fieles oyentes de Carisma Estéreo y del Devocional. A Jimena Palacios desde Cali. A Joaquito, que también está allí conectado. A Lina, a Paula, a la familia Pretel, a la hermana Esther, que también se conecta, a Serleni, que también está allí conectadita, a Luz Mari, a Julián Cano, tantos hermosos oyentes, a Cecilia, que están allí. Que Dios los bendiga y que esta palabra enriquezca sus corazones. Quiero también saludar a Lina, que también es una fiel oyente de nuestro
programa Carisma Estéreo, en nuestro devocional. Me contaba que su mamá también está allí conectada. Muchas bendiciones. A Didier, que está allí también conectadito. Didier, que el Señor derrame abundancia de bendición, de paz, y que el Espíritu Santo te dé la victoria en todo este tiempo de tu búsqueda y de la plenitud con la gloria de Dios. Que el Señor abunde en bendición para todos los que están allí conectados en esta mañana. Que el Espíritu Santo, como dice Daniel 1:20, nos haga 10 veces mejores de lo que ya somos. Estamos hoy compartiendo en el devocional, estamos compartiendo de lo que dice el tema de hoy, aprendiendo a vivir en el desierto. Aprendiendo a vivir en el desierto. Y lo que les enseñaba, lo primero que Dios nos quiere enseñar en el desierto es a sobrevivir. Dios nos quiere enseñar a sobrevivir. Dios nos quiere enseñar a ser obedientes. Y lo tercero, ya para terminar, está en Génesis 22, 4 y 5. Génesis 22, 4 y 5 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo tercero que Dios nos quiere enseñar a través del desierto es a aprender a adorar. Dios le dice a Moisés que tome al pueblo de Israel y lo lleve al desierto para que le adore. En el desierto aprendemos a escuchar la voz de Dios. En el desierto aprendemos a tener intimidad con Dios. En el desierto, cuando estamos en el desierto, Él nos lleva a ayunar, a interceder, a leer la palabra, y todo eso simboliza adoración. En el desierto, Dios sobre tu vida derrama de su Espíritu para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Entonces el desierto está preparado para adorar. El desierto está preparado para tener un corazón agradecido. El desierto está preparado para tener un corazón que nos lleve a ser unos adoradores en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4 dice que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y todos podemos ser corazones de cánticos, de alabanzas, corazones gratos cuando están las cosas bien, cuando no hay problemas, cuando la economía está bien. Hay una canción o un himno viejito, dice: alabar a Dios cuando las cosas están bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué bueno es. Pero dice ese himno: pero yo le alabo desde mi quebranto, porque Jesucristo salvó mi vida, cambió mi vida. Entonces el desierto nos enseña a adorar. El desierto nos enseña a entrar por sus puertas de gratitud. El desierto nos enseña a conocer a Jesús. Entonces el desierto siempre va a traer fruto en tu vida si entiendes que ahí te lleva Dios para procesarte, para llevarte al lugar de su gloria, para mostrarte los tesoros que tienes escondidos. Dice que Jesús subía al monte Getsemaní, y allí en ese monte Getsemaní había un sembrado de olivos, y esos olivos, para que dieran fruto, hay que exprimirlos. Hay que apretarlos, hay que, como dice la Biblia allá en el libro de Hebreos capítulo 12, que Dios al que ama, a todo el que recibe por hijo, lo azota, lo forma, le forma el carácter, para que se dé cuenta que la disciplina del presente parece ser de dolor y amargura, pero después dan fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces, el desierto te enseña a sobrevivir. El desierto te enseña a obedecer. El desierto te enseña a adorar. No hay mayor y hermosa adoración que cuando estás pasando por el desierto, levantas tu voz y levantas un cántico nuevo. David no era el salmista reconocido como la lámpara de Israel cuando fue rey. David era el salmista reconocido como la lámpara de Israel cuando estaba cuidando esas pocas ovejas.
cuando tenía que enfrentarse a esos osos, a los leones, por esas ovejas. Allí aprendió a adorar. Dicen que los mayores cánticos de los salmos que están escritos por David los hizo antes de ser rey, en ese tiempo donde era un bastardo, en ese tiempo donde sus hermanos no lo querían, en ese tiempo donde su padre le desconocía como hijo, porque cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, había pasado por los 8 hijos de Isaí, y dice que él dijo: no tengo más hijos. Y Samuel dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga tu último hijo. Y se acordó de que tenía un bastardo, un hijo que había tenido con una mujer prostituta, el cual lo tenía como un trabajador, no como un hijo. Y allí en ese desierto fue donde David levantó los más hermosos cánticos a Dios. Allí aprendió a adorar, allí aprendió a derramar su corazón. Allí aprendió a entender que en los desiertos se puede conocer la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el Salmo capítulo 5, verso 1 al verso 4, y pasamos al verso 7 y al 8, dice: escuchad, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Versos 7 y 8 dice: mas yo por la abundancia de tus misericordias entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Entonces en el desierto aprendes a orar, en el desierto te lleva a Dios a buscarte en lo secreto, en la madrugada. En el desierto aprendes a ayunar, en el desierto te deleitas con la palabra de Dios. Todo eso es parte de la formación de un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad. Dolorosamente, los estudios espirituales que se han hecho a nivel mundial de la Iglesia de Cristo dice que apenas un 20% de todos los que nos congregamos a nivel mundial hemos aprendido a vivir en el desierto. Hemos aprendido a obedecer, hemos aprendido a sobrevivir y hemos aprendido a adorar. Cuando están las cosas difíciles es donde tu voz se escucha más hermosa delante de Dios, aún más hermosa que los mismos ángeles que son espectaculares cantando y tocando. Cuando estás pasando necesidades económicas es donde aprendes a adorar al Señor y Dios prepara tu corazón para toda la abundancia que viene sobre tu vida. En el desierto aprendes a conocer a Jehová tu Dios. Y ya con este salmo termino. Salmo 119, verso 92 y 93 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Entonces, aquí el salmista en este salmo, el más largo de todo el libro de los salmos, dice que si él no hubiera sido su delicia, si Dios no hubiera estado en medio de su aflicción y hubiera sido su delicia, nunca jamás él hubiera salido de ese dolor, de esa aflicción, de esa dificultad. Pero allí David aprendió a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso cuando el Señor lo escogió como rey de Israel, aunque no le dio su lugar inmediatamente, sino que lo procesó 13 años, él dijo: me he buscado un rey que sea conforme a mi corazón. Un corazón que se deja enseñar en el desierto, un corazón que aprende a obedecer en el desierto y un corazón que aprende a adorar en el desierto. Allí es donde el Espíritu Santo
Ahí es donde el Espíritu Santo te quiere bendecir. Ahí es donde el Espíritu Santo te quiere formar. Ahí es donde el Espíritu Santo te quiere saltar. En el desierto el Espíritu Santo te prepara para ser lleno de su gloria. En el desierto el Espíritu Santo te prepara para ser más que vencedor. En el desierto el Espíritu Santo te lleva a conocerle y que tú le conozcas y Él te conoce en el desierto. En el desierto aprendemos a ser verdaderos hijos de Dios. Por eso el desierto no es derrota, el desierto no es fracaso, el desierto no es angustia, el desierto es tu mayor y poderoso lugar para deleitarte en la presencia de Dios. Quiero bendecir tu vida en esta mañana, quiero orar por ti. No sé si estás pasando un desierto familiar. No sé si estás pasando un desierto con tus hijos. No sé si estás pasando un desierto en tu área económica, en tu salud. Pero sé que en ese desierto el Señor te quiere enseñar a adorarle, a sobrevivir, a obedecer, a valorar la familia que tienes, a valorar la iglesia en el cual Dios te tiene congregado, a valorar los hijos que el Señor te ha dado, el esposo, la esposa, a valorar esos padres que Dios te ha dado. Allí en el desierto le das valor a todo, le das valor a tu vida, le das valor a tu tiempo. En el desierto aprendes a vivir de modo que agradas al Señor. David le dijo en el Salmo 139, verso 24, versión lenguaje actual: Señor, enséñame a vivir de modo que te agrade. O sea que en el desierto Dios nos enseña a vivir para poder agradarle a Dios en todo nuestro caminar y estar sellados con el Espíritu Santo para ser eternos con Dios. Lo que yo sé es que en el desierto el Señor va a mandar tu maná. En el desierto te va a abrir la roca que es Cristo. En el desierto te va a dar codornices. En el desierto el Señor se va a manifestar con fuego de día, de columna para que te cubra del sol, y con fuego de noche para que te guarde del frío, el frío terrorífico que viene hay veces en nuestros corazones. En el desierto el Espíritu Santo saca de ti los mejores cánticos, las canciones que tú escuchas en las emisoras de esos tremendos salmistas que te llevan al alma, que te toca la fibra del corazón. Son canciones que han salido en sus momentos más difíciles de su vida y por eso son tan ungidas y tan poderosas, porque aprendieron a adorar a Dios en el desierto. Señor, gracias te doy por una mañana más de vida que me das. Gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias por los desiertos que me has permitido vivir, porque allí aprendí a vivir, Señor, en tu presencia, porque allí aprendí a obedecerte. Era desobediente, obstinado, era terco, Señor, rebelde, y allí en el desierto me enseñaste a obedecer. Porque en el desierto me enseñaste a adorar cuando había mucho y cuando había poco. El apóstol Pablo dice: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido a tenerlo todo y a no tener nada. Y Abacú dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová hace mis pies como de ciervo y en mis alturas me hace estar. En el desierto aprendí a amarte. En el desierto aprendí a conocerte, Señor. Allí me enseñaste todo lo que mi corazón me estaba afectando, Padre, para vivir y agradarte, Señor. Gracias por esos desiertos que me han llevado cada día a obedecerte y adorarte. Ahora te pido, Señor, que bendigas a cada corazón, que ese desierto que están pasando estos oyentes les marque el corazón con tu santidad, les marque el corazón con tu obediencia, les marque el corazón con un espíritu de adoradores en verdad, y vengan, Señor, cosechas abundantes.
Vengan, Señor, riquezas abundantes, que venga la salud, el milagro de sanidad, que venga el milagro de restauración del hogar, de los hijos, de la pareja, Señor, y que venga el milagro de la bendición económica, para que aprendamos a entender que en el desierto aprendemos a adorarte. Bendigo cada oyente en esta mañana, en el nombre de Jesús, y declaro, Espíritu Santo, que estamos sellados con el sello de salvación eterna, y las promesas que nos has dado nunca se van a perder, porque si creemos en el Señor Jesucristo, será salvo nosotros y nuestra casa, porque yo y mi casa les serviremos al Señor, y Dios no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te doy, Señor. Estás escuchando Carisma Estéreo, donde Dios es primero.